Bueno, la mayoría de ustedes ya me conoce. Mi nombre es Félix Ernesto Soriano. Eh, Voy a estar encargado de impartir la materia de presupuesto privado. La materia de presupuesto privado es una materia netamente financiera. Como siempre les he dicho, de esto pues hay que sacar lo mejor. Y, y la verdad es que el presupuesto pues sirve para anteponerse a los resultados que una empresa va a obtener. A ustedes les va a servir porque a nivel de sistemas, pues ustedes también pueden crear sistemas computacionales que permitan establecer diferentes parámetros para determinar un presupuesto. El presupuesto más importante dentro del tema de los presupuestos es el presupuesto de ventas. ¿Por qué el presupuesto de ventas? Porque del presupuesto de ventas derivan todos los demás presupuestos. El presupuesto de materia prima, que deriva del presupuesto de producción, y el presupuesto de producción, que deriva del presupuesto de ventas, y el presupuesto de ventas, que está determinado por un conjunto de factores, de variables que pueden influir en los resultados de una empresa en particular. Decirles que cuando nosotros vamos a hacer presupuestos tenemos que conocer cómo funciona la unidad organizacional, cómo funciona la empresa. Para usted poder presupuestar cuánto le va a costar crear un sistema contable, cuánto le va a costar crear un sistema de administración de los inventarios, usted debe contar con un conjunto de variables, con un conjunto de supuestos que obviamente se le van a requerir, ya sea que el negocio sea suyo o que se esté trabajando para un tercero. Dentro de los presupuestos, lo importante es poder conocer cuáles son las variables que afectan tanto positivo como negativamente a la empresa. Al presupuesto principal, que sería el presupuesto de ventas. Creo que en esta materia, pues la mayoría me conocen. No sé si Lucas Enrique estuvo con nosotros en la materia pasada. Pero Cristian Amilcar creo que estuvo también con nosotros. Sí, sí, estuvo el licenciado. Ok, y Lucas Enrique. Sí, también estuve licenciado. Ok, prácticamente son todos los que estuvieron en Conta 1, ¿verdad? Conta 1 para los de licenciatura en computación. Sí, Gracias, Rosa.
Bueno, siendo así ya nos conocemos todos y no es necesario pues la presentación. Sin embargo, es necesario que yo les presente cuáles van a ser los temas que vamos a ver durante el desarrollo de la materia. Vamos a esperar un momento que está fallando un poco el Classroom.
Compañeros, el licenciado dijo que ya entre unos momentos va a entrar, tiene problemas. Bueno, está bien. ¿Y en dónde lo dijo? ¿Cómo estamos, pues, mujer? ¿Qué cuenta? Decirle al licenciado que la próxima clase sea a la 1, Héctor. ¿Cómo? Decirle al licenciado que las próximas clases sean a la 1. No, hombre, decidió. A la 1, ¿por qué? ¿No te Muy gusta la luego otra? a las 12:20. ¿Cómo a qué horas terminó la anterior, la del licenciado William? Como a las 10, ¿va? No, pero esta es primera vez, ¿va? Sí, sí, algo así, pero sí, como vos decís. Bueno, decirle vos. Yo no. Hoy voy a terminar de ver Loki. Hoy voy a terminar. Yo, la verdad, como no tengo cuenta de Disney, pero ya encontré una página para poder verlo y tal vez lo vea también. Mañana domingo. Mañana tengo tiempo. Y ya viste. Perdón, ¿a qué hora? El partido es a las 4:30, ¿verdad? Sí, muy sospechoso veo ese teléfono que ha ofrecido Anthony en el grupo.
a quién dejó sin teléfono, mujer? Y ahora lo va a dar así bloqueado para que lo desbloqueen. Gracias por la espera, chicos. Ya estamos de regreso. Me ha estado dando algunas fallas Classroom durante la mañana y pues ahora mismo también. Les decía que vamos a hacer ahorita la presentación de los temas que vamos a desarrollar dentro de la materia. La mecánica prácticamente va a ser la misma. Siempre hay tareas que tienen una valoración tanto para el laboratorio como para el parcial, la cual es necesario que las hagan. El que no las haga, pues se va a quedar con la nota que le corresponde por el parcial o el laboratorio que haga. Para darles un ejemplo, en la materia pasada yo les decía, miren, vamos a hacer una tarea que vale el 40% de la nota total. Si ustedes tienen 10 en la tarea, ya tienen 4 puntos ganados de 10. Solo les queda el 60%. Tienen que sacarse 10 en el parcial y ya 10 del... Perfecto, José. La escuchas después.
tienen 10 en el parcial y 10 en la tarea, entonces tienen el 10 completo. Pero ¿qué pasa si no hacen la tarea y tienen 5 en el parcial? 5 por 6, 30, o sea que tienen 3 de 10 ganados y esa va a ser su nota. Porque ya están dados los parámetros, ustedes saben que con 7 ustedes pasan automáticamente y si tienen menos de 7 pues se van a tener que ir al diferido. Y si hacen el diferido y allí no la pasan con más de 7, pues ni modo, ¿verdad? Les va a tocar que repetir otra vez. Algo que no creo que ustedes quieran. Así de que lo mejor es pues que nos entendamos y ustedes vayan haciendo las tareas en la medida en que se les vaya dejando las tareas. Esta materia es bastante completa. Una materia bastante completa en la que existe la necesidad pues de que ustedes pongan mucho empeño. Aquí tenemos pues lo que vamos a ver a través de la materia de presupuestos. Veamos, descripción de la asignatura. El presupuesto es una herramienta básica de la planificación estratégica que permite reducir el riesgo y la incertidumbre de las empresas en un contexto de globalización. Es por ello que la presente asignatura tiene como propósito principal la presentación de conocimientos relacionados con un sistema de presupuestos a la medida para una empresa privada. Con la presentación del contenido de esta asignatura se pretende proporcionar al educando la base teórica práctica de la actividad presupuestaria. Se resolverán casos de presupuesto, se desarrollará una guía de ejercicios tropicalizada a nuestro medio empresarial y uno que otro caso práctico a fin de que el estudiante aplique de buena forma los conocimientos comprendidos. Los objetivos de la asignatura. Enseñar al estudiante los conocimientos teóricos prácticos para que puedan elaborar la planificación estratégica de una empresa privada. Contribuir a la formación y desarrollo del estudiante estimulando su capacidad de impacto e influencia a través del liderazgo. Es decir, ustedes están estudiando la licenciatura en computación, pero no significa que no tienen que ser líderes. Todo lo contrario, cada una de las carreras demanda liderazgo, demanda capacidad para tomar decisiones. Eso es lo más importante dentro del proceso de aprendizaje. La forma en la que ustedes puedan, de alguna manera, tomar las riendas, llevar a cabo y tomar las decisiones pertinentes para que eso les permita lograr los objetivos organizacionales. Contribuir a la formación y desarrollo del estudiante, estimulando su capacidad de impacto e influencia a través del liderazgo. Como lo decíamos, ustedes como estudiantes pues tienen que entrenar su capacidad para liderar. La capacidad de liderazgo de cada persona pues es la que abre camino. Hay que formar al estudiante en un profesional integral con responsabilidad, autoconciencia y con orientación al aprendizaje.
Ustedes van a encontrar dentro del sector privado o dentro de sus negocios, cuando ustedes pongan su propia empresa, otras empresas que van pasos adelante de ustedes. ¿Y por qué van pasos adelante de ustedes? Precisamente porque son empresas acuciosas que buscan la forma de integrarse en los procesos de globalización. Y todo lo que no aprendan ahora y lo que no quieran aprender ahora, les aseguro que llega el momento en el que uno dice, ¿por qué perdí el tiempo? Es por eso que pues se les invita a presupuestar tiempo para la materia. Esta materia va a ser bastante trabajosa, mucho más trabajosa que la de contabilidad. La de contabilidad fue una materia que ustedes la pasaron bien tranquilo. No había mucho donde agarrar. La materia de presupuesto es una materia completamente holística, integral. Vamos a ver los contenidos pragmáticos. Vamos a ver las generalidades de los presupuestos, los antecedentes, los conceptos de presupuesto, la importancia, los principios, quiénes son los usuarios de los presupuestos, el presupuesto y el proceso administrativo, las características de los presupuestos, la clasificación de los presupuestos por el tipo de empresa. Es decir, cada empresa, cada sector de la industria tiene su presupuesto definido y tiene su tipo de presupuesto que utiliza. Su forma, por su duración, por la función que desempeñan. Y 3, las ventajas y desventajas de los presupuestos. Ventajas de los presupuestos, desventajas de los presupuestos. Pero claro que ante la decisión de presupuestar y no presupuestar, 1000 veces es mejor presupuestar que no presupuestar. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la orientación. Es la orientación al logro de metas. Es el camino a seguir para lograr los objetivos organizacionales que se puedan transar. Procedimiento para la elaboración del presupuesto, determinación de las características de la empresa, evaluación del entorno, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Hay que hacer un FODA de la empresa. Y para hacer un FODA de la empresa hay que hacer análisis e interpretación de estado financiero. Yo no puedo saber cuáles son las fortalezas de la empresa si no hago un análisis y una interpretación de los estados financieros de una entidad. En contabilidad 1 vimos los estados financieros de una empresa. Pues esos estados financieros de una empresa se les hacen análisis. Ahí puedo ver yo cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, porque las fortalezas son internas, las debilidades son internas, las oportunidades son externas y las amenazas son externas. Dentro de la evaluación del entorno externo y del entorno interno, vamos a encontrar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Para qué me sirve a mí conocer cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas? Para presupuestar. El día que ustedes requieran seguridad porque tengan tanta plata y sepan que hay alguien que los quiere rentear, que les quiere poner renta, van a hacer un presupuesto de seguridad. ¿Cuánto le van a pagar a Juan, a Pedro porque los cuide? Esa es una amenaza. Para las empresas, la entrada de nuevos competidores es una amenaza. La flexibilidad que tenga el mercado
puede ser una amenaza para una empresa, como también puede ser una oportunidad, las flexibilidades que hay para entrar a los mercados internacionales. Las fortalezas, una empresa que tiene plata suficiente para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, que eso se ve en el análisis del balance general, siendo que el balance general lo que me dice a mí es la situación de la empresa en un momento determinado, me da a entender qué podría pasar si ocurren eventos no esperados, y esos eventos no esperados se conocen como riesgos. Vamos a ver la elaboración del presupuesto, el presupuesto de ventas, el pronóstico de ventas, que es diferente al presupuesto de ventas, porque cuando usted hace el pronóstico de ventas está tomando en cuenta nada más la oferta y la demanda. Cuando usted ya está haciendo el presupuesto de ventas, usted ya está empezando a jugar con todas las variables económicas. Y vean, después del presupuesto de ventas viene el presupuesto de producción. Y después del presupuesto de producción viene el presupuesto de materia prima, que no aparece ahí, pero está dentro. Está el presupuesto de personal, el presupuesto de materia prima, que lo han puesto aparte, el presupuesto de mano de obra directa. ¿Y de quién dependen estos tres presupuestos? El presupuesto de personal, de materia prima y de mano de obra directa dependen directamente del presupuesto de producción. ¿Y ustedes creen que el que hace presupuesto de ventas no presupuesta también? No solo se presupuestan unidades a vender, también hay que presupuestar las comisiones a pagar, los topes de las comisiones. Todo eso se presupuesta. El presupuesto de personal en el departamento de ventas, de salas de venta. ¿Y eso a quién le corresponde? Al de marketing o ventas. Y hay programas informáticos para, de seguro deben haber. Para realizar presupuestos hay programas informáticos. Presupuesto de gastos de fabricación, presupuesto de compra de materias primas, presupuesto de costo de venta. ¿Por qué el presupuesto de materias primas es diferente al presupuesto de compra de materia prima? Porque una cosa es cuánta materia prima voy a utilizar en el año y la otra es cuánto voy a comprar para el mes, para el trimestre. El presupuesto del costo de venta. Los tres elementos del costo son materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Eso no se les debe olvidar. Esos son los tres presupuestos. Mano de obra, materia prima y gastos indirectos de fabricación. Viste el presupuesto de gastos de administración, el presupuesto de gastos de venta, el presupuesto de gastos financieros, el presupuesto de efectivo. Viene la elaboración de los estados financieros pro forma, el punto de equilibrio.
y de ahí los ejercicios de aplicación. Esta es mi tarea. El docente fomentará en el estudiante la habilidad para que ponga en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, mediante la intervención activa de todos en un proceso dinámico, en el cual participen directamente las actividades de las clases, trabajos ex aulas, siempre con la orientación del docente y el apoyo bibliográfico respectivo. Las clases teóricas expuestas por el docente en el aula porcentualmente tendrán un peso del 50%, orientado a la meta de lograr los objetivos previstos, utilizando diversas técnicas como dinámicas de grupo, laboratorios y otros. Y el 50% restante será logrado mediante ejercicios prácticos y actividades de aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos. Y esa es la presentación de lo que vamos a ver durante este ciclo. Vamos a ver las generalidades de del presupuesto. Veamos la etimología del presupuesto. Pre, que significa antes de, y supuesto, que es un hecho formado antes de lo dicho, antes de lo hecho. Es decir, que el presupuesto es todo aquello que se prevé obtener con anticipación a la generación de las realidades. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Hay que tener bien en cuenta que todo lo que nosotros estamos viendo acá está definido por la alta gerencia. ¿De qué dependen los presupuestos? Dependen de las decisiones que haya tomado la alta gerencia. De eso dependen los presupuestos. ¿De qué más dependen? De las condiciones del mercado. Yo estoy en toda la libertad de presupuestar, siempre y cuando mi presupuesto esté adecuado a las condiciones del mercado. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos elaborando presupuestos. ¿Para qué le sirven a ustedes los presupuestos? ¿Para qué le sirve al empresario el presupuesto? Para saber, para condicionar, para controlar los flujos de entrada y los flujos de salida. Porque se vuelve necesario ejercer el control financiero y el control administrativo. Mecanismos de control siempre han habido. Todos tenemos mecanismos de control. Pasar lista es un mecanismo de control. Hablarles y esperar que ustedes contesten es un mecanismo de control para entender que no se han dormido en la clase o que no se han levantado, porque algunos solo se conectan y se van. Y como aunque se generen en el attendance las listas, yo y todos los docentes tenemos la facultad de decir, no, él no se conecta.
realmente él no se conecta, solo se mete a internet, deja conectado y se va. Veamos los elementos del presupuesto. Es un plan. ¿Por qué es un plan? Porque expresa lo que la administración está tratando de realizar. Por eso el presupuesto es un plan. Es integrador. Toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. Coordinador. Los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. Y eso es claro. Dentro de la elaboración de presupuestos, lo más importante es que haya armonía dentro de los departamentos que están encargados de los presupuestos. Es decir, que el de marketing o el de ventas debe comunicarse con el de producción. Justo y necesario. Deben trabajar en equipo. En términos financieros, debe comprender o debe ser representado en unidades monetarias para servir como medio de comunicación. Es decir, que lo que está en unidades, yo debo pasarlo a las unidades monetarias. Por ahí vamos a encontrar, obviamente, la determinación del punto de equilibrio, que es importante en la toma de decisiones. Operaciones. Un objetivo es la determinación de los ingresos que se pretende obtener, así como de los gastos que se van a realizar. Recursos. No solo se debe determinar ingresos y gastos, sino también planear los recursos necesarios. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros estamos planeando, existe la necesidad no solamente determinar cuánto va a ingresar a la empresa, porque yo puedo decir que voy a tener $1.000.000 de ingresos y $800.000 de costos. Pero como yo lo veo que va a ser positivo y voy a tener una utilidad de $200.000, podría creer que no necesito financiamiento. Para eso existe la elaboración del flujo de caja. Yo elaboro el flujo de caja. ¿Por qué? Porque la elaboración del flujo de caja me permite a mí conocer si en algún momento de la vida voy a necesitar financiamiento. Si va a haber un descalce financiero, porque los descalces financieros generan
problemas en la toma de decisiones y en el logro de los objetivos y metas. Recursos. Y posteriormente, dentro de un periodo futuro determinado, un presupuesto siempre debe estar en función de un cierto periodo. Miren, en la elaboración de los presupuestos se conocen periodos que van 1 año, 3 años, 5 años. ¿Cuál es la diferencia? El primero de 1 año es un presupuesto operativo. Y el de 5 años es un presupuesto estratégico, es planeación estratégica. Veamos el origen y la evolución del presupuesto. 1820. Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de presupuesto para la base gubernamental. Más tarde, 1821, implantan un presupuesto rudimentario en el gobierno. Después de la Primera Guerra Mundial, toda la industria se aprecia la conveniencia del control de los gastos por medio del presupuesto. México, empresas de origen norteamericano establecieron la técnica presupuestal. Ginebra, Suiza, en 1930 se lleva a efecto el primer simposio internacional del control presupuestal. De 1912 a 1925, Estados Unidos es la etapa en la que inicia la evolución y la madurez del presupuesto, ya que la iniciativa privada comienza a observar que puede utilizarlos para controlar mejor sus gastos. 1946, el Departamento de Marina para 1948 presentó el presupuesto por programas y actividades. Posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la administración de áreas de responsabilidad dio lugar en la contabilidad y el presupuesto del mismo nombre y finalidad. Estados Unidos, 1961. El Departamento de Defensa elaboró un sistema de planeación por programas y presupuestos. 1970, Texas. La Texas Instruments, por medio de MERC y PIB, hace otra inversión del presupuesto, otra versión del presupuesto base cero, instrumentos por medio de paquetes de decisión que fue aplicado en el estado de Georgia. 1965, el presidente introdujo oficialmente su gobierno del sistema de planeación por programas y presupuestos, creándose así el Departamento de Presupuesto. El Departamento de Agricultura en 1964 intenta el presupuesto base cero, siendo un fracaso. Y esa es parte de lo que nosotros vemos como la evolución del presupuesto. Los objetivos del presupuesto son de previsión, planeación, organización, coordinación o integración, dirección y control. Las fases del proceso administrativo. Previsión es preconocer lo necesario. Objetivos del presupuesto, tener anticipadamente todo lo necesario para la planeación, la elaboración y la ejecución del presupuesto. Vean la importancia de la generación de presupuestos.
La planeación, ¿qué y cómo? La planeación responde las preguntas ¿qué y cómo? Los posibles acciones en concordancia con los objetivos presupuestales. Para ponernos en contexto, hay que ver lo que hacía los gobiernos en función del desarrollo presupuestal. Y ustedes, si son curiosos, se dan cuenta que significa que antes de 1930 muy pocos países utilizaban presupuestos. La necesidad de crear un presupuesto, de crear un sistema de presupuesto, se dio con mayor frecuencia y con mayor necesidad después de la Segunda Guerra Mundial. No puedo ni imaginar cómo se tomaban las decisiones antes de eso. Tomar decisiones sin tener un presupuesto es un tema bastante complicado. Coordinación o integración. Orden en lo particular y general. Es compaginar estrechamente todas y cada una de las secciones para cumplir los objetivos presupuestales. Dirección. Guiar para que se haga. Ayuda en las políticas a seguir la toma de decisiones y la guía de subordinados. La dirección, de hecho, es la más interesada en que se establezcan presupuestos. ¿Por qué? Porque obviamente a la dirección le sirve como una guía, como un instrumento de control para saber a dónde se están tomando las decisiones y qué es lo que se está haciendo. Control, comparación a tiempo de los presupuestados y los resultados obtenidos, hacer las correcciones pertinentes. Los mecanismos de control sirven y se establecen para poder ver, para poder verificar que los presupuestos no tengan desviaciones. Y cuando hay desviaciones, pues lo que se hace es corregir dichas desviaciones. Veamos, la previsión, tener anticipadamente lo necesario para la elaboración y la ejecución del presupuesto. La planeación es la sistematización de actividades de acuerdo con los objetivos. La organización, que exista una adecuada y funcional estructura de la entidad. Dentro del proceso administrativo, donde está la planeación, la organización, la integración y el control, la organización es la encargada de que se estén dando todos los recursos necesarios para poder lograr los objetivos estratégicos. De ahí está la coordinación, que es la compaginación de todas las actividades, la dirección, que es conducir y guiar a los subordinados, el control, que es la comparación del presupuesto a través de la contabilidad, y de ahí salen lo que nosotros conocemos como los errores que se cometieron,
las posibles desviaciones en el presupuesto. Y uno conoce las desviaciones para tomar decisiones que vayan encaminadas a corregir esas desviaciones. Los requisitos para un buen presupuesto. Debe tener el respaldo directivo, significa que debe tener el respaldo de la alta gerencia. Debe haber dirección y vigilancia, significa que deben establecerse mecanismos para garantizar el control. Fijación del periodo presupuestal. La fijación del periodo presupuestal sirve porque no podemos hacer un presupuesto indefinido. Los presupuestos no son indefinidos, a menos que estemos hablando de una cuota permanente para toda la vida, como lo eran las pensiones en el sistema antiguo de reparto. Allí sí estamos hablando de un flujo de efectivo que va a estar por toda la vida, hasta que se muera el afiliado. Pero en el caso del presupuesto, nosotros tenemos que establecer qué es lo que hay que hacer y hasta dónde vamos a llegar. El periodo presupuestal puede ser 3 meses, un mes, un año, 2 años, 3 años. Existe una base. Y después la exposición del plan o política que va en coordinación para la ejecución del plan. Y obviamente, pues el conocimiento de la empresa. Quien va a hacer un presupuesto, quien va a ejecutar un presupuesto, debe tener conocimiento de la empresa. Debe tener conocimiento de la empresa. Eso es importante. Es determinante que haya cierto conocimiento de la empresa, de todos los departamentos de la empresa. Es justo y necesario. ¿Por qué? Porque la única forma en la que se cometen menos errores es cuando se conocen los mecanismos de la empresa. Veamos la clasificación del presupuesto por el tipo de empresa. Públicas, realizadas por gobiernos, estados y empresas descentralizadas. Las privadas, por las empresas particulares como instrumento de administración. Por su contenido principales se presentan los elementos medulares de este en la empresa. Auxiliares, se muestran en forma analítica las operaciones estimadas de cada departamento. Y por su duración, menos de un año o más de un año. Es decir, son de corto y de largo plazo, pero existe otra clasificación por su trabajo. Previsión, planeación, formulación, aprobación, presupuesto definitivo o presupuesto maestro. La clasificación del presupuesto por la técnica de evaluación. Están los presupuestos estimados en bases empíricas, los presupuestos estimados en bases científicas y los presupuestos por su reflejo en los estados financieros que dependen de la posición financiera, de los resultados y de los costos. Pero también hay una clasificación por su finalidad, que es de promoción o de proyecto financiero, de aplicación o solicitud de crédito, de fusión, de programas y por área o niveles, o los presupuestos base cero. Esos presupuestos base cero son los que utilizaban o utilizan en algunos países, valga la redundancia, para presupuestar el gasto y los ingresos públicos. Veamos los presupuestos. De formulación.
adaptación en la empresa, planeación, coordinación y control de funciones, de presentación, de acuerdo con las normas contables y económicas, y de aplicación, elasticidad y criterio. Esos son los tipos de presupuestos que nosotros vamos a estudiar. Cada miembro de la empresa pensará en la consecución de metas específicas mediante la ejecución responsable de diferentes actividades que le fueron asignadas. La ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción. La toma de decisiones por parte de la dirección mediante el análisis anticipado de problemas. Ustedes en más de alguna ocasión han escuchado: el presupuesto de la nación está desfinanciado. ¿Qué significa que un presupuesto esté desfinanciado? Significa que hay objetivos, metas que lograr que no tienen una base sólida, que no tienen una fuente sólida de financiamiento. Un presupuesto está desfinanciado cuando no hay forma de llevar a cabo las actividades productivas, precisamente porque no hay plata para llevar a cabo eso. Optimizar resultados mediante el manejo adecuado de los recursos. Esas son las ventajas de los presupuestos. Para estudiar un poco más acerca de las ventajas de los presupuestos, ustedes pueden tener en cuenta cómo toman ustedes las decisiones para gastar la plata que reciben de sus padres, o cómo toman ustedes la decisión para administrar el dinero que les llega a través de las diferentes alternativas que ustedes tienen como fuentes de ingreso. Si ustedes tienen un empleo formal y tienen dinero a través de ese empleo formal, ustedes siempre hacen un presupuesto. Si bien es cierto que quizás ninguno de ustedes se ponga a escribir cuánto va a gastar, en qué va a gastar, cuándo lo va a gastar, todos tenemos en cuenta que no podemos gastar más de lo que realmente vamos a obtener en el mes. ¿Qué es lo que pasa con las empresas y con las personas? A nivel personal, la gente no hace presupuestos. Menos cuando tienen una tarjeta de crédito en la mano. Porque la gente, cuando tiene una tarjeta de crédito en la mano, cree que el dinero es eterno, que no va a dejar de salir de la tarjeta de crédito, y compran y compran y compran, y eso al final de mes, si usted gana $500 y le salen $800 de la tarjeta, ¿cómo los va a pagar? Le va a tocar que hacer un pago mínimo, y el pago mínimo genera intereses. Significa que de $800 que usted debe, va a terminar pagando más de $2,000. ¿Que es coherente eso con la realidad del país? No, no es coherente. ¿Pero qué es eso lo que la gente hace? Sí, eso es lo que la gente hace. Lo mismo pasa con la empresa privada. Sí, lo mismo pasa con la empresa privada. Máxime con la pequeña, con la mediana empresa, que son gente que tiene empresas normalmente familiares. Si no, hagan la prueba y vayan a ponerse enfrente de una empresa familiar. Vean si tienen mecanismos de control.
Los presupuestos sirven como un mecanismo de control interno. ¿Por qué? Porque yo he establecido que voy a gastar $10,000 y tengo un máximo de 10,500. No me puedo pasar de eso. Pero en las empresas familiares usted va y no hay un encargado de caja, ni un encargado de caja chica. El dueño cobra, él se mete el dinero a la bolsa, con ese dinero manda a comprar la comida, con ese mismo dinero manda a arreglar el carro, con ese dinero le da al hijo para que vaya a la universidad. Es decir, no tiene control sobre las entradas y las salidas de efectivo. Y el presupuesto de efectivo es uno de los más importantes para lograr la consecución de metas. Yo no me puedo quedar, es imposible que yo pueda tener el éxito de una empresa si no tengo definido un flujo de efectivo, si no tengo definido un parámetro de efectivo. Por eso sirven los presupuestos, porque yo me antepongo al futuro, pero esa anteposición al futuro me permite a mí controlar el flujo de entrada y de salida. Cuando yo controlo el flujo de entrada y de salida del negocio, me estoy aproximando a una disposición presupuestal. Se me hace fácil vigilar funciones y actividades en una empresa, porque cuando tengo un presupuesto, yo tengo definido quién va a ejecutar cada una de las partes operativas del presupuesto. Veamos las limitaciones del presupuesto. Deben adaptarse a los cambios que surjan. ¿Por qué? ¿Por qué esa es una limitación para el presupuesto? ¿Por qué los cambios en el mercado? ¿Por qué los cambios en las condiciones crediticias? ¿Por qué los cambios en los niveles de oferta y demanda? ¿Por qué los cambios en los niveles de producción, costo de las materias primas afectan los presupuestos? Veamos, Raúl. Raúl Antonio. Ajá. Acabo de hacer la pregunta. ¿Por qué los cambios afectan los presupuestos? Bueno, no me tocó a mí, pero eh, puede ser que los cambios afecten el presupuesto porque al tener un presupuesto ya tiene como los parámetros de gasto y de posiblemente demanda, ¿va? Ajá. Entonces se puede llegar a tener una pérdida en las ganancias o en
en la producción. Pensar pésimamente cuando uno está haciendo presupuestos es del todo coherente. Como tú lo dices, bueno, ya tengo presupuestado un nivel de ventas. ¿Qué tal si no lo logro? Si no logro el nivel de ventas que había presupuestado, el presupuesto de venta, el pronóstico de venta, si no se logra llegar al pronóstico de venta, significa que me van a quedar inventarios y los inventarios pueden volverse obsoletos y la obsolescencia de los inventarios genera pérdidas. Si no vendo los $100,000 que esperaba vender en el mes, solo vendo 90,000 de los 100,000 como mínimo que me había puesto de meta y mis gastos superan los 95,000, obviamente voy a tener una pérdida en ese mes o en ese trimestre, dependiendo cómo esté midiendo el presupuesto. Los cambios, por ejemplo, que surgen ante un aumento en las materias primas puede desencadenar en problemas en materia presupuestaria. ¿Por qué? Porque yo preveo siempre un aumento en el precio de las materias primas hasta de un 5%. ¿Qué tal si mi materia prima es el petróleo? ¿Qué pasa si mi materia prima es el petróleo? Y pasa de valer $50 el barril de petróleo a valer 70. ¿Cuánto es el aumento en el costo por cada barril de petróleo? Estamos hablando de un aumento por cada barril de petróleo de 20 sobre 50, que era el precio anterior, un aumento del 40% del valor. Significa que la materia prima va a aumentar en un 40%. ¿Qué me quiere decir eso? Que en materia presupuestaria va a depender, porque yo le pongo un límite superior y un límite inferior, va a depender de cuál es mi materia prima. Si la materia prima para elaborar el producto fuese la sal, y no el petróleo, ¿creen que debería preocuparme? Cristian. Creo, bueno, no estoy seguro. Creo que no, porque la sal no aumenta ni tiene una gran variación como el petróleo. Exacto, Cristian, exacto. ¿Qué sacamos de aprendizaje de ahí? Que la materia prima, las materias primas, hay unas más volátiles y otras menos volátiles. La volatilidad de una materia prima está determinada por la capacidad que ésta tenga para disminuir o para aumentar su valor en el mercado. Y la sal puede ser que aumente en 2-3 meses 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Pero no hay un aumento generalizado y determinante como lo es en el petróleo. ¿Por qué? Cuando Estados Unidos empieza una guerra con el Medio Oriente por el petróleo, ¿qué pasa? Automáticamente el precio del petróleo se dispara, y si el petróleo era tu materia prima, veamos lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo están los precios de los combustibles? ¿Qué hay cada 15 días? Aumento. Un aumento en los precios. En efecto, hay un aumento en el precio de los combustibles.
¿Qué puedo yo esperar si mi empresa se dedica a si mi empresa se dedica a la crianza de pollos y me toca que andar dejando los pollitos, como el pollo sello de oro? Si tengo 100 camiones repartidores, con 50 camiones repartidores que se gasten, veamos el aumento en el presupuesto no estimado. La gasolina está aumentando aproximadamente 15 centavos, 15 centavos cada 15 días, entre 10 y 15 centavos cada 15 días. Tenemos 15 centavos de aumento por, vamos a suponer, 100 galones diarios por 15 días. Hay un aumento en los costos de $225. Eso suponiendo que solo estoy gastando 100 galones diarios, pero 100 vehículos repartidores gastan en un promedio de 5 a 10 galones diarios dependiendo de las rutas. ¿Qué significa eso? Aumenten los costos. Aumentos que yo no esperaba en los costos, pero que debía esperarlos. ¿Por qué? Porque si la gasolina me sirve para movilizar los carros o el diésel, tengo que prever que puede haber un aumento en los precios de ese combustible, teniendo en cuenta que es un combustible muy volátil en el mercado. ¿Cuál sería el ahorro de costos? Por ejemplo, para la empresa Pollo Sello de Oro, que tiene 3 millones de galones comprados a través de algo que se llama contratos forward. Y toda la vida en el contrato forward se ha establecido que toda la vida, durante se consuman esos 3 millones de galones de diésel, la empresa Puma El Salvador le va a vender cada galón a 10 centavos de dólar menos del costo normal, del precio normal de referencia. ¿Cuál sería el ahorro? Si yo digo, son 3 millones por 10 centavitos que me cuesta menos cada galón, me ahorro $300,000 en un periodo de 3 años. O sea que son $100,000 en ahorro anual. Y lo que yo ahorro se transforma ¿en qué? En utilidades. Por eso sirven los presupuestos. Porque si usted ya sabe cuánta gasolina va a utilizar, va a negociar con el dueño de una gasolinera los cupones. Va a negociar un número de galones determinado. Y ese número de galones determinado se lo van a dar a un precio por debajo del precio de referencia, del precio del público.
¿Cuál es otra de las limitaciones del presupuesto? Su ejecución no es automática. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un presupuesto bien bonito, completo, pero su ejecución no es de forma automática. El presupuesto no se puede ejecutar si no hay aprobación de la directiva de la empresa. El de ventas puede presentar el mejor presupuesto del año, pero si no hay recursos para echar a andar el presupuesto, no se ejecuta. Es una herramienta que le sirve a la administración y la gerencia debe organizar sus recursos financieros para establecer bases sólidas de operación. ¿Qué significa eso? Que vamos a planificar y que dentro de las planificaciones que hagamos hay ciertas limitaciones en el proceso presupuestario. Veamos la comparación entre los presupuestos públicos y los presupuestos privados. El presupuesto público lo realizan obviamente los gobiernos. La base son los gastos. Estiman gastos necesarios, indispensables y determinan la forma de cubrirlos. La finalidad es satisfacer las necesidades públicas para lograr la estabilidad económica. En cambio, en el sector privado, lo realizan empresas particulares y la base son los ingresos y predeterminan su distribución y aplicación. Eso significa que de las ventas que yo espero tener, el presupuesto me sirve para determinar cómo lo voy a distribuir y cómo lo voy a aplicar. Y la finalidad del sector privado es obtener utilidades o lo que nosotros también le llamamos beneficios. Los beneficios pueden llamarse también utilidades, sirven para el reparto de dividendos y eso incrementa la riqueza de los accionistas. Y por ahí está, miren, el punto de equilibrio presupuestado. Este verde que ustedes ven acá es un costo fijo. Veamos, ¿cuáles creen ustedes que serían los costos fijos en una empresa? Jesús Maldonado. Podría ser el salario ¿El salario de quién? de los trabajadores. Pero ¿de cuáles trabajadores? Porque una empresa puede tener muchos trabajadores, puede tener trabajadores en el departamento de administración, otros en el de ventas, otros en el de producción. Creo que los de producción. Pero los de producción dependen del nivel de producción, aunque tienen una parte fija. ¿Qué otro gasto? Gracias, Jesús. Vamos a ver quién más. Jacqueline, Yasmín. Jacqueline Yasmín no está presente en la clase.
Vaya, Jacqueline Yasmín, no la vamos a... ustedes tienen un reglamento de asistencias también. Jesús Enrique. Sí, los costos fijos. Sí. Por ejemplo, quizás los recibos, ya sea de luz, agua, el internet, o El también, del internet, sí, pero o también cuando paga el alquiler de un local. el alquiler sí es uno de los ejemplos más claros de un costo fijo. Porque tú tienes que pagar cuánto de alquiler. Son $7,000, eso cuesta este local. Vaya, esos $7,000 ¿durante cuánto tiempo los vas a pagar? Durante 12 meses. Porque hay un canon de arrendamiento de $7,000 durante 12 meses. Es un costo fijo. Ahí estamos bien. Las empresas tienen diferentes costos fijos y ustedes lo van a ver. Hay empresas que dependen más de los costos fijos que de los costos variables. Otras empresas, por el contrario, dependen más de los costos variables que de los costos fijos. Las empresas de fabricación normalmente tienen una alta dependencia de costos fijos en detrimento de los costos variables. ¿Por qué? Porque las empresas de producción necesitan infraestructura para producir y la infraestructura es carísima. Por ejemplo, el mantenimiento de las máquinas, eso es un costo fijo que no lo podemos eliminar. Alguien decía los recibos de luz. Bueno, los recibos de energía eléctrica sí pueden tener una parte fija y tienen una parte variable. La parte fija del recibo de la energía eléctrica pues es lo que nos cobran por el alumbrado. Ahí dice costo fijo, pero eso es todo lo fijo que tiene. De ahí todo lo demás depende del nivel de kilovatios que usted gasta en la empresa. Imaginémonos una empresa que toda su producción está en función de máquinas eléctricas. Significa que si todo está en función de las máquinas eléctricas, significa que todo lo que vayan a elaborar, todo lo que vayan a hacer, depende de la energía eléctrica. Así de que en la medida que utilicen más la máquina, más gasto de energía eléctrica van a tener. Miren, hay que hacer una clasificación de los costos y ustedes van a tener que aprender a ver la estructura de costos de una empresa y determinar si tiene un costo fijo o tiene un costo variable. Hay un análisis que se llama análisis costo-volumen-utilidad. El análisis costo-volumen-utilidad lo que nos permite determinar cuánto incrementa el costo y cuánto incrementa la utilidad. Hay dos apalancamientos. El apalancamiento operativo, que ustedes están en la obligación de tener su cuaderno y anotarlo porque puede ser punto de examen. Todo lo que yo hablo puede ser punto de examen. El apalancamiento operativo, que es nada más que el estudio del impacto que tiene el incremento o la disminución de los costos fijos en la generación de utilidades por acción. Y después viene el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero nos ayuda a comprender cuál es el impacto que tiene el uso de empréstitos en la obtención de utilidades por acción. Hay empresas que tienen apalancamiento financiero y apalancamiento operativo. Hay empresas que tienen solo apalancamiento operativo, pero va a depender del tipo de empresas. Lo que nosotros vemos acá es costo fijo. ¿Por qué se llama costo fijo? Porque no se mueve. A cualquier nivel de producción el costo fijo se mantiene. ¿Qué significa? Que yo pago por la infraestructura de la fábrica a cualquier nivel de producción, el costo sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el arrendamiento sigue siendo el mismo.
Los gastos de administración son gastos fijos, aunque no caben dentro del concepto de costo fijo, porque aquí solo estamos jugando con los elementos del costo. Y esto que ve en rojo acá son los costos totales. Y los costos Licenciado, totales. Hola, No está no compartiendo miramos la pantalla. pantalla. no miran la pantalla. No, No. yo no. Comparta. Ah, bueno, yo dije no miran la pantalla, no miran la diapositiva, Eso. no miran la pantalla, dije le robaron la pantalla. Esto es lo que les explicaba. El costo fijo, que es este que está acá, es el que se mantiene a cualquier nivel de producción. De ahí vienen los costos totales. Los costos totales es la sumatoria del costo fijo más los costos variables. La mano de obra, las horas hombre para elaborar un producto son variables. ¿Por qué? Porque dependen del nivel de producción. No voy a tener la misma mano de obra para producir 5,000 unidades que para producir 1,000. ¿Por qué? Porque estaría pagando un costo extra para producir menos unidades. Y esto que ustedes ven acá, en azulito, es la utilidad operativa. ¿Qué significa la utilidad operativa? La utilidad que nosotros conocemos como utilidad bruta. La utilidad antes de descontarle los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Elaboración del presupuesto, el presupuesto del sector privado. Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la preparación de los presupuestos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que transmitir las directrices como CEOs, como gerentes financieros, o nos van a transmitir las directrices generales para que nosotros elaboremos el presupuesto del cual somos responsables. Cuando ustedes les digan, bueno, vamos a hacer la empresa necesita un sistema contable. La empresa necesita un sistema de administración de los inventarios. Ustedes en conjunto con el departamento de compras van a verificar cuánto cuestan los sistemas contables. Pero hay gastos de instalación. Esos gastos de instalación ustedes están obligados a presupuestarlos. ¿Cuánto internet vamos a necesitar? ¿Qué capacidad? ¿Qué memoria de la computadora necesito? ¿Qué CPU necesito? ¿Qué tipo? ¿Qué procesador? Eso es todo lo que ustedes van a hacer. 2. La elaboración de planes y programas y presupuestos. A partir de las directrices recibidas y aceptadas, cada responsable elaborará el presupuesto considerando las distintas acciones que deben emprender para cumplir los objetivos marcados. Acciones y objetivos. Negociación de los presupuestos. Es un proceso que va de abajo hacia arriba, en donde cada uno de los niveles jerárquicos consolida los distintos planes, programas y presupuestos aceptados en los niveles anteriores. Coordinación de los presupuestos. A través de este proceso se comprueba la coherencia de cada uno de los planes y programas con el fin de introducir, si fuera necesario, las modificaciones necesarias y así alcanzar el adecuado equilibrio entre las distintas áreas. La aprobación de los presupuestos por parte del director general.
seguimiento y actualizaciones de los presupuestos. Esa es parte del control presupuestal. Y las fases para la elaboración del presupuesto. Vean que estas fases que están acá son para la elaboración del presupuesto público. ¿Por qué vemos parte del presupuesto público en el privado? Porque es necesario que comprendamos cuáles son las diferencias entre el presupuesto público y privado. Vamos, miren, fases de la elaboración del presupuesto público. Proyecto de presupuesto de egresos, decreto de aprobatorio del presupuesto de egresos y ejecución del presupuesto. Proyecto de adecuación del presupuesto y por ahí está el control presupuestal. Este control de presupuestos, hay un órgano de fiscalización y hay una contabilidad gubernamental, funcionan dentro del presupuesto público. Ahora, dentro del presupuesto privado, el control del presupuesto, lo que hay aquí es un contralor de los presupuestos. Y aquí aparece la contabilidad financiera. Estas son las características de un presupuesto, de un sistema presupuestario. Facilita la autoevaluación, permite presentar indicadores, ayuda a cuantificar los objetivos. Puede lograr flexibilidad. ¿Qué significa? Que el que nosotros hagamos un presupuesto no significa que nos vamos a casar con ese presupuesto. Permite la aplicación de las diferentes normas contables. El presupuesto a corto plazo debe ser ligado al presupuesto de largo plazo. ¿Qué significa? Que el presupuesto de largo plazo es el orientador del presupuesto de corto plazo. Se hacen presupuestos en función de los objetivos estratégicos. Estamos los indicadores del presupuesto. Los ingresos son un indicador del presupuesto. La utilidad de operación son un indicador del presupuesto. Los activos promedio en operación son un indicador del presupuesto. El margen de ventas, la rotación de la inversión, las tasas de rendimiento sobre la inversión, el porcentaje de capacidad utilizada, el porcentaje de crecimiento del volumen, los días de conversión del capital de trabajo, la inversión, todo eso son indicadores del presupuesto. ¿Eso qué significa? Significa que si yo he hecho un presupuesto privado, yo estoy en la obligación de hacer el cálculo sobre cuál va a ser, cuál será el rendimiento sobre los activos. Debo establecer también la tasa de rendimiento sobre la inversión. La capacidad de la planta. ¿Qué activos estoy utilizando en la inversión? El margen de ventas. ¿Para qué me sirve el margen de ventas?
La rotación de la inversión significa que tanto están participando los accionistas, qué tanto están haciendo. Cosas que vamos a aprender nosotros acá a calcular. También son indicadores del presupuesto, las principales estrategias para el año, las oportunidades y amenazas de la empresa a través de un análisis FODA, los flujos de efectivo de operación, el EVA, que es el valor agregado, los compromisos con bancos y acreedores, funcionan como principales indicadores. Los compromisos con los bancos y acreedores, porque dependiendo del presupuesto que nosotros tengamos, sabemos que estamos obligados a pagar a proveedores, a pagar a acreedores, a pagar empréstitos. Y todo eso pues determina el éxito organizacional. Las oportunidades y las amenazas de la empresa. Veamos, las oportunidades se presentan en el entorno externo. Si dentro del proceso presupuestario tengo la oportunidad de vender otro producto o de vender otro servicio, automáticamente yo voy a tener que hacer una modificación en el presupuesto. ¿Cuál es el ejemplo más claro de ello? Ahí está, sencillo. Cuando llegó la pandemia, muchas empresas no vendían mascarillas ni alcohol gel. ¿Qué venden ahora? Venden mascarillas y alcohol gel. Se aprovecharon de una situación coyuntural. ¿Por qué? Porque no va a durar para siempre. No va a durar para siempre el virus. Por lo tanto, las empresas que se dedican a la comercialización de mascarillas no van a tener ese negocio para siempre. Ese negocio no es eterno. Pero es un proceso coyuntural que ustedes pueden aprovechar. Ustedes van pasando por ahí y ven algo que se puede vender y que su empresa lo puede adquirir y sacar un lucro de ello, háganlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una modificación al presupuesto. ¿Y esa modificación qué incluye? Obtener un empréstito para llevar a cabo los planes de la empresa. ¿Cómo puedo obtener un empréstito? Fácil. Para eso van ustedes a presentar una propuesta en el sector financiero, en la banca. La banca financiera requiere de la presentación de un presupuesto de estados financieros pro forma que le permita determinar que va a obtener ganancias usted y que le va a poder pagar a él. Dentro de los presupuestos hay variables macroeconómicas y variables microeconómicas. Hay premisas básicas, pautas económicas, sociales, políticas y financieras que definen un escenario específico en el corto plazo. ¿Cuál sería una variable macroeconómica? Bueno, una variable macroeconómica es la inflación. La inflación es una variable macroeconómica, sí. La inflación es una variable macroeconómica. Y esa variable macroeconómica llamada inflación, si está demasiado elevada, puede dañar el presupuesto. Si está muy baja, el dinero no tiene el valor. La gente no le está dando el valor en el mercado al dinero. La estabilidad política es una variable económica, variable macroeconómica. Y dentro de las variables microeconómicas, por ahí vamos a encontrar los salarios. Los salarios son una variable microeconómica del negocio.
Como hemos podido observar dentro de los presupuestos, que son un mundo bastante complejo, hay un conjunto de variables que ustedes tienen que aprender a medir. Y es que hasta cuando se quiere poner una pequeña venta de ropa, o ustedes quieren empezar a vender productos tecnológicos, deben hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque necesitan saber cuál va a ser lo necesario, cuánto es lo necesario para echar a andar esa idea de negocios. Les voy a dejar una actividad. Esa actividad va a ser en equipo. Si alguien no trabaja, simplemente no lo pongan. Ustedes no están obligados a llevarse a nadie cargando que no trabaje. Yo les voy a subir a la plataforma cuáles son las condiciones de la tarea. Y la tarea la van a presentar el próximo viernes antes de las 23:59 minutos. La tarea que esté por después de las 23:59 minutos, no me pongan excusas. No va a importar, no hay excusa que valga, porque la voy a poner a más tardar mañana. Van a tener toda la semana para realizar esa tarea. Y no hay excusa que ese día no me funcionaba el internet, porque los salvadoreños debemos aprender a hacer las cosas no a último momento. Y ahí les va a decir cuánto va a valer de el primer laboratorio, la tarea que vamos a realizar. Nos vamos a ir quedando hasta por acá. Pasen una bonita tarde. Y se cuidan. Nos vemos, primero Dios, el próximo sábado. Gracias, igualmente, licenciado. Gracias igualmente, licenciado. Licenciado, Gracias. pregunta. Gracias. Gracias, igualmente. Vean, solo algo, las tareas, los grupos que hagan, bueno, ahí les voy a poner en las indicaciones de cuánto va a ser el grupo, porque va a ser en función de cuánto estén inscritos. Ok, ahí les digo a ella. Bueno.